buenos días con todos. Compartamos un tiempo juntos esta mañana. No es una excepción. Queremos compartirla contigo este tiempo. Si tú recuerdas las reuniones anteriores, estábamos hablando acerca de Daniel, aquel libro que está en el Antiguo Testamento. Habíamos hablado hasta el capítulo número 9. En el capítulo 10, 11 y 12, nuevamente habla acerca de las profecías que Daniel comienza a recibir. Y de hecho, en el capítulo 10 comienza relatando la historia que Daniel estaba frente al río y de pronto él ve una visión de un hombre con el rostro como de piedras preciosas, vestido de lino, etc. Tú puedes leer la descripción, cómo le ve el hombre, pero hay circunstancias especiales de aquella visión. La primera circunstancia que a mí personalmente me llama la atención es de que había un grupo de gente ahí, relata la Biblia, pero únicamente Daniel es el único que veía. El resto de personas únicamente se atemorizaron. El momento en que Daniel ve eso se siente débil, se siente muy débil, y recuerda tú que Daniel estaba en oración, estaba en un proceso de oración. Lo que pasó en el capítulo 9, recibió una visión de Dios, inmediatamente se puso a orar e inmediatamente vino el mensajero de parte de Dios, un ángel, a cumplir la orden de Dios para darle la interpretación de aquella visión que vio Daniel. Ahora sucede algo parecido. Después de que Daniel, en el capítulo 10, ve aquella visión de aquel hombre con las características que ya habíamos dicho, pues igual sufre un tremendo susto, se queda abrumado y dice que se debilita de tal manera que cae rostro en tierra. Y de pronto nuevamente el mensajero de Dios baja y le dice lo siguiente. Voy a leer en el capítulo 10 de Daniel, el versículo 19. Aquel ángel le dice a Daniel: «No tengas miedo», dijo, «porque eres muy precioso para Dios. Que tengas paz, ánimo y fuerza». Mientras me decía esas palabras, dice Daniel, de pronto me sentí más fuerte y le dije: «Por favor, háblame, Señor mío, porque me has fortalecido». Y mira lo que sucede. 2 veces ya en este libro de Daniel, pues que sucede la misma historia, que después de recibir una visión, después de haber orado, el Señor envía a su mensajero para hacer alguna interpretación y fortalecer a la persona que recibe la visión. Quizás estamos haciendo eso, es la pregunta que siempre solemos hacer. Muchos de nosotros llegamos solamente hasta el debilitamiento. Tenemos algún sueño, tenemos alguna visión, o quizás la palabra de Dios misma nos interpreta algo para nosotros, algo que nos llega al fondo de nuestro corazón, y nos quedamos ahí y no pedimos la interpretación al Señor, no seguimos orando, no nos metemos en intimidad con el Señor para poder recibir aquella interpretación que los ángeles, en el caso de Daniel, son los mensajeros para interpretar aquella visión. Y mira lo que le dice: eres precioso para Dios. Y no es la excepción Daniel. Creo que tú y yo somos con esa característica ante el Señor. Tenemos esa característica ante el Señor, porque Él siempre nos dice que somos preciosos para Él. Tanto así, tan preciosos somos, que entregó a su Hijo unigénito, al único Hijo, al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo, en sacrificio por nuestros pecados y por nuestras faltas, para que nosotros alcanzáramos la salvación. Y este ángel le da la interpretación y le lee todo lo que Daniel iba a pasar en el futuro. No solo Daniel, sino todo el pueblo de Israel, Jerusalén y todas las ciudades de alrededor iba a pasar en el tiempo futuro. Le da la revelación completa en el capítulo 11. Pero quiero saltarme al capítulo 12 y leer la parte más importante que desde luego ha tocado mi corazón y quiero compartirla contigo. Dice que el versículo 1 del capítulo 12 dice: en ese tiempo, cuando estaba hablando de la profecía, en ese tiempo se levantará Miguel el arcángel, que hace guardia sobre tu nación. Está cuidando, es el ángel que está haciendo guardia, que es el guarda de toda aquella población. Entonces habrá un tiempo de angustia. Mira, habrá un tiempo de angustia, como no lo hubo desde que existen las naciones. ¿Será una pandemia? ¿Será un coronavirus? ¿Será algo? ¿El COVID-19? Entonces habrá un tiempo de angustia. ¿Estamos angustiados, familia? ¿Estamos preocupados por el COVID? Como no hubo desde que existen las naciones. Pues bueno, no creo que sea la única pandemia. Creo que hubieron muchas antes, pero nosotros la estamos viviendo hoy. Y quizás esta palabra que fue escrita, como habíamos dicho, hace como 2500 años y algo más,
cobra vigencia nuevamente ahora. En la actualidad es tan vigente como antes, porque la palabra de Dios tiene vigencia. Tuvo vigencia antes, tiene hoy y tendrá por los siglos. El Señor no se equivoca. Continúo con la lectura. Sin embargo, dice, sin embargo, en ese momento, cada uno de tu pueblo que tiene el nombre escrito en el libro será rescatado. O sea que debemos pasar por angustias, debemos pasar por un tiempo de angustia como no lo hubo antes, para que nosotros seamos rescatados, porque tenemos escrito nuestro nombre en el libro de la vida. ¿De qué libro de la vida está hablando? No lo entiendo. ¿Qué es de eso, aquel libro de la vida? Pues el momento en que tú comienzas a escudriñar la palabra de Dios y te vas al capítulo 3 de Apocalipsis, el versículo número 5 dice lo siguiente: todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Pues si salimos vencedores de esta pandemia, si nos mantenemos firmes en la palabra de Dios, pues seremos vestidos de color blanco, que significa, como aquella visión que vio Daniel en el capítulo 10, como un hombre vestido de lino fino y resplandeciente, como aquella novia que va al altar a casarse, a desposarse con su novio. En este caso nosotros, Iglesia de Cristo, a desposarnos con nuestro Salvador Cristo Jesús. Sigo la lectura. Nunca borraré sus nombres del libro de la vida. Nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Mira, si es que salimos vencedores, el Señor Jesucristo junto con todo su séquito de ángeles nos presentarán ante el Padre Celestial diciendo que nos mantuvimos firmes en su palabra, en sus promesas, en sus mandatos hasta el fin, y nuestros nombres se mantendrán escritos en aquel libro de la vida. Y el libro de la vida significa que seremos salvos, que podemos disfrutar después de esta vida una larga vida, una eternidad en la presencia del Señor. Porque, pregunto, ¿estamos listos para ir a la presencia del Señor? No sabemos, ni tú ni yo no somos propietarios de nuestra vida. En Santiago dice, en la carta a Santiago dice en el Nuevo Testamento, de que nuestra vida es como la neblina. Un día está, otro día no está. Y estaremos aquí hasta que el Señor Jesucristo así lo decida. Él es el dueño de nuestra vida, no nosotros mismos. Y me paso al final del capítulo 12 del libro de Daniel. En el versículo 13 dice: en cuanto a ti, le dice el ángel aquel a Daniel, sigue tu camino hasta el final, descansarás y entonces al final de los días te levantarás para recibir la herencia que ha sido guardada para ti. Al final, mi hermano, cuando tú y yo descansemos ya, tendremos la gran herencia prometida por el Señor. ¿Cuál es la condición? Que nos tengamos firmes, que nos mantengamos firmes hasta el final de los días. Pero para entrar en esa firmeza, debimos haber declarado, como lo hemos dicho tantas veces, debimos haber declarado que el Señor Jesucristo es el dueño de nuestra vida, que dependemos de Él, que entregamos nuestro corazón a Él. Y todas aquellas personas que lo hemos hecho, debemos mantenernos firmes hasta el final de nuestros días. Y así recibiremos nuestra herencia, la corona de gloria que el Señor nos ha prometido. Por eso esta mañana a ti te quiero decir que quiero bendecir tu vida, quiero orar por ti un momento. Si eres tan amable, por favor, ponte en actitud de oración. Quizás cierra un momento los ojos y permíteme bendecir tu vida. Bendito Dios de los cielos, en el nombre de Jesús, yo pido por cada persona y por cada familia que se ha conectado esta mañana, Señor, a este canal de Compartamos un Tiempo Juntos. Yo te pido, Señor, que pongas en nosotros la sensibilidad suficiente para escuchar tu voz cuando estemos orando, cuando estemos leyendo la palabra, Señor, para que aquel ángel mensajero que tú envíes para interpretar las palabras, podamos recibir de él, Señor, la interpretación necesaria y tener la bendición completa. Queremos mantenernos firmes hasta el final de nuestros días, Señor, declarando que solamente tú eres el Rey de nuestra vida, que solamente tú eres el centro de nuestra vida, Señor, y no claudicaremos para que nuestros nombres no sean borrados del libro de la vida. Y así el Señor Jesucristo, frente al Padre de los cielos, dé testimonio de que nosotros fuimos perdonados por su sangre bendita en el sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso, mi hermano, que esta mañana he orado en el nombre del Señor Jesucristo. Que este día y el resto de días
tengas la bendición del Señor y te mantengas firme para escuchar la voz del Señor y alcanzar la salvación. Y tu nombre no se borrará del libro de la vida. Que el Señor te bendiga.